¿Qué es la cláusula Socini? La cláusula Socini, que su nombre parece que es algo que no te va a tocar nunca en la vida, es muy habitual y muy común en los testamentos. De hecho, se pone muy habitualmente esta cláusula. Es lo que se llama la cláusula de los malos hijos. Y se suele poner para aquellos hijos que impugnan el testamento. Y se dice que en caso de que alguno de los herederos venga a impugnar el testamento, su porción hereditaria será reducida a la legítima estricta. ¿Qué quiere decir eso? Yo como testador voy a la notaría, hago un testamento y digo, para mi hijo fulanito no sé qué, para mi hijo menganito no sé qué, o en tal proporción o como yo estime conveniente. Y digo que si alguno me viene a impugnar el testamento, su porción hereditaria se reduce a la legítima estricta. La legítima estricta es un tercio de la herencia, y ese tercio de la herencia es lo que no se puede disponer por parte del testador y que no se le puede quitar al heredero forzoso. Por tanto, ese tercio de la herencia que se reparte en cuantos hijos tengas, es decir, si tienes 2 hijos, pues sería ese tercio entre 2, es decir, 1/9 para cada uno de ellos. Evidentemente, esa reducción, que es una reducción sustancial, ¿en qué consiste? Bueno, cuando hablamos de impugnación de testamento, hablamos de iniciar un procedimiento judicial de nulidad de testamento. Es decir, que considere que el testamento es nulo, bien por vicio del consentimiento, bien por error, bien por intimidación o violencia. Es decir, hay una serie de causas tasadas por las cuales yo puedo impugnar ese testamento. Pero lo cual no quiere decir que yo no pueda acudir a un procedimiento judicial de división de herencia judicial. Esto es algo que normalmente los clientes, cuando nos vienen a consultar sobre este tipo de cláusulas, no tienen claro. Oiga, si yo voy a un procedimiento judicial para dividir mi herencia porque no llego a un acuerdo con mis hermanos, ¿se me va a aplicar la cláusula Socini? ¿Se me va a aplicar la cláusula de los malos hijos? ¿Se va a reducir mi cuota hereditaria a la legítima estricta? No, son cosas distintas. Si usted impugna el testamento por nulidad, por violencia, intimidación, dolo, por las causas tasadas en nuestra jurisprudencia, sí, entonces esa es una cláusula que se aplicaría e incluso en cuando se ganara ese procedimiento, entraría o habría lugar a la cláusula Socini y se reduciría la cuota hereditaria a la legítima estricta. Ese tercio entre los hermanos que sean. Pero si yo tengo que acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, si tengo que acudir a un procedimiento de división de patrimonio, que no es otra cosa que es eso, para poder extinguir mi herencia, en modo alguno usted va a tener una reducción en su cuota hereditaria. Deben de tener en cuenta que la división de herencia judicial no es otra cosa que un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Qué es eso, no? Pues es una ayúdeme juez a poder solucionar esta situación en la cual no me pongo de acuerdo con mis hermanos o con el resto de herederos. Y por tanto hay una fase que ni siquiera es contenciosa, que es una fase de intentar llegar a un acuerdo, donde hay una junta de herederos o donde hay una junta de designación de contador-partidor que ni siquiera tienen la condición contenciosa de juicio. Con lo cual deben tener en cuenta que aun cuando vengan de una herencia en la que tengan una cláusula en los términos que les he señalado, que se llama cláusula Socini, no tienen que tener miedo en el caso de que no se pongan de acuerdo con sus hermanos o el resto de herederos para acudir a un procedimiento judicial de división de herencia.